Ahí si tuviese un vértice la curva, acá tenés recta tangente, que está dada por la derivada, y acá tenés otra recta tangente. Y tipo, a medida que vos te acercas al puntito, los puntos están muy cerca, pero las pendientes rectas están muy lejos. Y es aquello la continuidad delta de epsilon. Entonces, al pedirle que sea seguro, quiere decir eso, que no puede tener vértices. Entonces, la gracia es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo algo que tiene vértices? Puede ser recto o no, puede ser una recta. Acá tiene un vértice y hace algo curvo. Bueno, la gracia es, esto es una parametrización de una partecita, y esta parte de acá sería otra partecita. ¿Se entiende? En ese caso son dos rectas. En ese caso es como que hace, por ejemplo, primero así, después así. Bueno, pero lo que voy que no tienen por qué ser rectas. Siempre que tengan un vértice pueden separarlo en curvas más pequeñas y aplican las integrales en cada línea. Eso vale. Sean rectas o no, pueden ser cualquier cosa, puede ser algo de estilo así y así, por ejemplo. O como la cicloide, ¿se acuerdan de la cicloide? La cicloide empezaba así, terminaba y empezaba. Bueno, acá tienen un vértice, entonces no es C1 ahí. Pero si quisieran integrar en toda esa curva, lo que hacen es, bueno, parametrizan esto por un lado, parametrizan esto por otro lado, y así van. Bien. Si quieren intentamos hacer ese para ver cómo queda. Si vemos algo, vemos algún otro ejemplo. Eh, Vamos a hacer el 2 con la B. Ejercicio 3, 2. Es la integral de la curva C, 2xy de x más x cuadrado de y. Y la curva, a ver, vamos a hacer el dibujito de la curva. El punto subía el 0, 0 o el 2, 1. Viene por acá. Después sube. Este es el punto 2, 0. Y este es el punto 2, 1. Y este es el 0, 0. Entonces, primero que nada, parametrizar esa curva. Entonces, claro, lo que hablábamos recién, como tiene un vértice ahí, no vamos a poder encontrar una parametrización de toda esta curva que sea segura. Por ahí una que sea continua puede haber, pero no va a ser seguro. Entonces, como lo arreglamos, bueno, parametrizamos esta parte y después parametrizamos esta parte. Vamos a poner nombre a las cosas. Llamarle alfa 1 a la de abajo, alfa 2 a esta. Entonces, ¿cómo parametrizamos una recta? ¿Se acuerdan? AT más B, ¿quién sería T? ¿Quién sería B? Ajá, y T era el vector director. Perfecto. Esa es la idea. Vamos a ver eso. Vamos a empezar con alfa 1. A priori, nos dice si van del origen hasta el punto. O sea, eso es importante porque recuerden que importa la orientación de la curva. Entonces, esta curva va desde el origen y va hasta el punto 2, 1 pasando por el punto 2, 0. Eso quiere decir que la curva viene así y después sube. Podría ser al revés, podría ser que salga de 2, 1 y fuera a ser 0, 0, pero no. La letra me dice que arranca del 0, 0. Entonces,
Un punto que pertenece, ¿cuál es? O sea, hay dos candidatos claros, pero el 0, 0. Tanto el punto donde empieza el segmento donde termina pertenece. Tomo uno, por ejemplo el 0, 0. Para se llamaba esto, se voy a esperar. Ponerle O, 0, 0, pertenece a la recta. Y como vector director, ¿a quién podemos tomar? Uno, 0, por ejemplo. 2, 0, ¿sí? Cualquier múltiplo de 1, 0. O sea, en este caso es fácil porque es una recta horizontal. Entonces sabemos que las rectas horizontales tienen director o 1, 0 o menos 1, 0, depende para qué lado vayan. Pero en el caso general, lo que hacemos es, como se llamaba este punto B, el caso general es el vector director, el vector director es B menos O. O sea, en este caso B menos O porque termina en B y empieza en O. No voy a poner el, voy a poner un, porque digo, hay infinitos, ¿no? Cualquier múltiplo de este me sirve. O sea, en este caso, de vuelta, lo que dijeron está bien. El 1, 0 me sirve porque sabemos que es horizontal. Pero el caso general, por ejemplo, si es una recta así, ahí ya no es tan fácil verlo. Pero bueno, agarramos dos puntos que estén y hacemos hacia dónde queremos que apunte el vector menos donde empieza. Y eso me da 2, 0. ¿Se entiende cómo sería? Ese vector sería este, lo dibujo acá arriba, pero en realidad parte del origen. Y va de 0, 0 hasta 2, 0. Ese es el vector B menos O. Puesto en el origen, ¿no? Empieza en el origen, pero bueno, lo corro para que se vea el dibujo. Acá es importante el orden, porque si hacemos O menos B en realidad lo que hace es disparar al otro lado. Y el problema de eso es que la parametrización nos va a quedar al revés, pero va a arrancar en 0, 0. Entonces igual se puede arreglar, digo, pero lo ideal sería usar un vector director que ya me apunte en el sentido que queremos ir. Entonces ahora juntamos todo. Tenemos que dar recta, vamos a ponerle alfa 1 de t, es un punto que pertenece, más t por el vector director. Y esto es 0, 0 más t por 2, 0. Y hago la suma, esto es 2t, 0. Entonces ahí ya casi estamos. Lo que faltaría para que esté pronta la parametrización es decir cuál es el tiempo inicial y cuál es el tiempo final. Pues recuerden que alfa 1 va de un intervalo a b en R2. Entonces hay que decir quién es A y quién es B. Porque cuando integremos necesitamos saber quién es A y quién es B. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería A? Recuerden que este punto de acá, que es el 0, 0, es donde empieza la curva. Es alfa 1 de A. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A? Ahí va, la tiene que valer 0. Es la única manera que la primera coordenada valga 0. Entonces, en realidad, alfa 1 va de 0 algo en R2. Y para el B hacemos lo mismo. El B es el 2, 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer t para que alfa 1 de t esté en el punto 2, 0?
Cuando t vale 1, nos queda 2t. Y ahí ya tendríamos la parametrización. Bien. Si hubiésemos usado, por ejemplo, el vector director 1, 0, lo único que cambiaba es que acá en vez de ir de 0, 1, iría de 0, 2. Acá me quedaba t0. Pero es lo mismo. O sea, es una diferente. Si quieren, es una reparametrización de esta. ¿Cuál usar? Cualquiera. Cualquiera que sea con C1 e inyectiva, funciona. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es la otra, el otro pedacito. Déjenme hacer eso. Esto. Termino por acá. Entonces, alfa 2. Alfa 2 es otra recta, o otro segmento de recta. Así que la misma historia. Es un punto que pertenece y un vector director. ¿Quién podemos tomar como el punto que pertenece? Tiene la pregunta. Necesitamos un punto que pertenece y un vector director para alfa 2. ¿Qué punto podemos tomar como el punto que pertenece a alfa 2? Ahí va el 2, 0, por ejemplo. Podríamos haber tomado 2, 1 también, pero 2, 0 no sirve. Entonces, B igual 2, 0 está en alfa 2. Y como vector director, ¿quién tomamos? Ahí va, de vuelta. Podríamos tomar 0, 1. Porque sabemos que es vertical, entonces ese no sirve. O podemos tomar A menos B, que en este caso igualmente vale 0, 1. En caso general es tomar A menos B. Recuerden que esto es, primero va el punto donde termina el vector y a eso le restamos el punto donde empieza. Y esto nos queda 0, 1. Entonces luego esa misma historia. Alfa 2 de t va a ser 2, 0 más t por 0, 1. Esto es 2t. Entonces ahí casi estamos. Nos falta ver entre qué varía t. Entonces, ¿cuánto tiene que valer t para que estemos en el punto 2, 0? 0. Ahí va a valer 0. Y para que estemos en el punto 2, 1, 1. 1. Y ahí queda. Entonces ya casi estamos. Lo que habría que chequear para aplicar la definición de integral de línea es que estas parametrizaciones sean C1 inyectivas. Pero bueno, no son porque son polinomios. Inyectivas son porque son rectas. Las rectas son inyectivas siempre. Recuerden que geométricamente ser inyectiva es que no se autointersecta. O sea, algo que se corta no es inyectiva, pero las rectas nunca se cortan. Las rectas no tienen ni un problema con la inyectividad. Bien. Bueno, en realidad depende de la parametrización, ¿no? Habría que chequearlo, porque digo, nosotros podríamos parametrizar la recta que vaya y venga, ¿no? Que vaya y después venga por la recta. Eso no es inyectivo, aunque es una recta. Pero eso es por la parametrización. Siempre hay que chequear la inyectividad en la parametrización. Pero bueno, esta lo es porque es algo lineal. O sea, si quieren chequearlo formalmente es la definición. Es tomar dos puntos en la imagen que son iguales y concluir que las primas que son iguales.
pero el argumento es que son polinomios lineales. Y ahí todo funciona. Entonces, bueno, vamos a ver. La integral en la curva C, como era el campo, 2xy de x más x cuadrado de y. 2xy de x más x cuadrado de y es igual a la integral en alfa 1, de lo mismo, de 2xy de x más x cuadrado de y, más en alfa 2 de 2xy de x más x cuadrado de y. De alfa 1 y alfa 2 son estas que encontramos acá. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, integramos una de ellas para ver cómo funcionan y después ustedes lo terminan. Vamos con alfa 1, por ejemplo. ¿Se recuerdan que vimos que para un campo, la integral en una curva de un campo de alfa era la integral entre A y B, producto interno, entre alfa, el campo en alfa de t con la derivada de alfa de t. Ya las cositas que estaban acá le llamábamos x', y', z', y estos bichitos de acá en realidad eran x' de t. Entonces una manera para integrar es eso, es reconstruir esta expresión. ¿Se entiende? Vamos a hacer eso y después hago la otra manera igual. Entonces, por ejemplo, la integral, la integral entre alfa 1 de 2xy de x más x cuadrado de y es igual a la integral en alfa 1 de 2xy por x' de t más x al cuadrado por y' de t. Para hacerlo con la notación esta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Igual estoy viendo que esto no nos va a servir mucho. Pensé que iba a salir más fácil así, pero no. Porque podría pasar que mi x' fuese esto en realidad. Entonces lo que hay que hacer, disculpen eso, tenemos esto así, es más fácil aún. La integral entre 0, perdón, entre 0 de alfa 1, voy a escribir de vuelta. La integral del alfa 1 de 2x y de x más x al cuadrado de y hay que pensar un poquito, o sea, la manera quizás rápida, pero razonando un poco más, es pensar a ver si esto que está acá y esto que acá está acá son las componentes de un campo. El campo es f de x y igual a algo. Que a priori no sabemos qué es. Digo que sabemos que esto, por ejemplo, es
la segunda componente en alfa de t por i' de t. ¿Sí se entiende eso? O sea, que si tuviéramos el campo es un toque integral. El problema está en que a priori no sabemos cuál es el campo. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Se les ocurre cómo solucionarlo? Supongo que en teórico lo habrán visto. O sea, hagan memoria a ver si se acuerdan cómo integrar eso. ¿Se entiende la pregunta? Bien. Yo lo que digo es que si nosotros conociéramos el campo, o sea, si a nosotros nos dan el campo, como ya tenemos la parametrización, hacer esta cuenta es fácil, porque es hacer el producto escalar e integrar. Pero integrar en contra un dt. Entonces acá estamos integrando un dx y un dy, y lo único que sabemos, por ejemplo, es que este segundo término es f2 evaluado en alfa de t por i' de t. Eso sale de este punto escalar. Entonces hay una manera para integrar eso directo. O sea, para integrar eso en dx y en dy, sin tener que estar viendo quién es f. La pregunta es cómo. Si se acuerdan cómo era para integrar eso. ¿Vieron en teórico integrales así? Tipo con dx y de y en vez de con dt. ¿Y cómo las resolvían? Suena a ver si le suena lo siguiente. No sé cómo le habrán llamado porque hay muchas maneras, pero le suena haber llamado esto M y a esto N. Y decir que el campo es la forma M de xy, N de xy.
¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos el campo ya. ¿Se dan cuenta? Esa era la pregunta, capaz que la formulé mal, pero la pregunta era cómo calcular, esto acá era N, ¿no? Cómo calcular el campo, la circulación, o sea, cómo hacer para conocer el campo, para poder ir a esta forma. Y si conocemos el campo, como conocemos la parametrización, pues esta otra forma es mucho más fácil. Entonces en el ejemplo, vemos que el campo nuestro es 2xy x al cuadrado. Y tenemos la parametrización, porque es la que vamos a usar, usamos alfa 1 o alfa 2. Tenemos las dos, o sea que podemos calcular f evaluada esa parametrización, calcular la derivada, hacer producto escalar, ya está, integramos. Entonces veamos eso cómo queda. Vámonos con alfa 1. Alfa 1 de t era 0, no, 2t, 2t 0, donde t pertenecía al intervalo 0, 1. Entonces, alfa prima de t es 2, 0. Luego, tenemos que hacer f evaluado en el campo, en la curva, perdón. ¿Se acuerda qué significaba eso? O sea, la curva tiene una componente que es x de t y una componente que es y de t. Entonces, en f, que ya tenemos el f acá arriba, en donde aparece x ponemos este x de t, que en este caso vale 2t, y donde aparece y ponemos este y de t, que en este caso vale 0. O sea, es evaluar el campo sobre la curva. Entonces nos queda 2 por 2, 4, por t, queda 4t por 0, porque el i vale 0. Y luego nos queda x al cuadrado. Y x al cuadrado es 4t al cuadrado. Aquí está, la primera componente es 0, la segunda es 4t al cuadrado. Entonces luego tenemos que hacer la integral por el producto escalar entre f de alfa de t con alfa prima de t. Y eso me da 2 por 0, que es 0, más 0 por 4t cuadrado, que es 0. Esto es igual a 0. Y ahí ya casi estoy, porque recordamos de vuelta cómo era la integral. La integral en una curva, en alfa 1 si quieren, de f de alfa 1, es la integral entre i y b, que en este caso es 0, 1, el producto escalar entre f evaluado en alfa de t y alfa prima de t de t. Pero esto que está acá vale 0. O sea, es la cuenta esta de acá arriba. Y entonces, ¿cuánto vale la integral? Vale 0. Estamos integrando la función 0. No importa cuánto que sean acá los límites, siempre va a dar 0. Entonces, esta primera integral dio 0. Hay que ver qué pasa con la segunda. La segunda es el mismo campo, solo que cambia la parametrización. Ahora hay que usar esta parametrización. Vamos a ver cómo queda eso. Alfa 2 de t era 2t. Eso parece un 1. Es 2t. Y acá t pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, alfa prima de t
es 0, 1. Y hay que ver cómo queda el campo evaluado ahí, en alfa 2. F evaluado en alfa 2 de t, nos queda, primero era 2x por y, la primera componente del campo, 2x por y. Entonces, 2x por y nos queda 4t. Y el segundo era x al cuadrado. Entonces nos queda 4. Entonces, bueno, juntando esto, el producto escalar entre f de alfa 2 de t con alfa prima 2 de t, nos queda 4t por 0 más 4 por 1, que es 4. Entonces la integral en alfa 2 de f de alfa 2 es la integral entre 0 y 1 de 4 de t. ¿Y cuánto da esa integral? Da 4, ¿verdad? Entonces ya está. La primera dio 0, la segunda dio 4. 0 más 4, 4. Así que toda la integral, que era lo que nos pedía, da 4. ¿Sí se entendió? ¿Dudas sobre este ejercicio? Bien. Bueno, ahora que llegó más gente, ¿tiene alguna duda en particular del práctico? ¿No? Entonces seguimos. Bueno, esa fue la parte B del 3, con la segunda integral. Vamos a hacer el 1 del 4. La otra vez hicimos el 4a. No me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan si lo hicimos? Es ver si... Saber la curva nos la dan como en la intersección de dos superficies. Entonces tenemos que parametrizar eso. No lo hicimos bien, entonces lo hacemos ahora. Se me va a cortar en 4 minutos, si le parece, cortamos y volvemos a este mismo link. Así no se nos corta en el ejercicio.